de ser un aclamado representante de la defensa y lucha de un pueblo que pedía democracia, a ser señalado y declarado como uno de los peores gobernadores que tuvo Santa Cruz. Yo no soy boludo. Bienvenidos sean al éxito y caída de Luis Fernando Camacho. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? ¡Boliviano a mi jugador, le dijo! El insano Luis Fernando Camacho Vaca nació el 15 de febrero de 1979, hijo del empresario cruceño José Luis Camacho Parada, que ya había llegado a la presidencia del Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Camacho al graduarse siguió la carrera de Derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, y posteriormente realizó estudios en Barcelona, España, obteniendo su maestría en Derecho Financiero y Tributario. Cuando regresó a Bolivia se desempeñó como profesor por allá del 2007 y 2008. Su ingreso a la política se dio por allá del 2002, cuando en Bolivia se vivía un crecimiento de economía. Y por estos años ingresó a sus solo 23 años como vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Así es, desde jovenzuelo este muchacho ya se formaba para lo grande. En 2015 ingresó al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que para quien no sepa, este comité se encarga de promover la unidad del departamento, impulsa el desarrollo económico y defiende los intereses culturales de Santa Cruz. En octubre de 2019, Evo Morales fue elegido por cuarta vez como presidente de Bolivia, cosa que no cayó nada bien a muchos opositores de Bolivia, cuestionando muchas irregularidades en las elecciones y alegando fraude electoral. 2 años antes, en 2017, Evo Morales realizó un referéndum para ver si postularse por 4T era lo que la ciudadanía quería. A lo que la mayoría, el 21 de febrero de 2016, Bolivia le dijo no. Y este procedió a hacer como si no pasara nada y se postuló de todas maneras. Los que dijeron sí, digo, siga Evo. Los que dijeron no, no te vayas Evo. ¡No mames otra vez! ¡A la verga! Mucha gente estaba molesta, y es en este momento cuando un señor con gorra hacia atrás entraría a ser el símbolo de protesta. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, anunciaron una convocatoria al que llamaron Cabildo, frente a todo lo que ocurría en el país. Este comenzó el 22 de octubre de 2019, en primera instancia se pedía la vuelta de elecciones, sin embargo el Comité Cívico anunció que esto se cambiaría. Y ahora, Evo Morales debía renunciar a la presidencia. Arrancamos de las 12 del día con el mandato de que Santa Cruz empieza parando y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un césped en el pueblo. Y entonces, los Juegos del Hambre comenzaron. Al principio de este paro Evo Morales no le tomó ningún tipo de miedo o preocupación, incluso se burló en una ocasión. 2, 3 personas amarrando pititas. Y es así que se llamó esta época histórica, la Revolución de las Pititas. El paro debía ser nacional, sin embargo. En muchos departamentos había más disputas de sectores afines con opositores, mientras que en Santa Cruz la mayoría acató el paro, cerrando todo. Pasando los días la ciudad empezó a preocuparse, ya que muchos no tenían cómo trabajar, los que vivían del día estaban más que angustiados y no había señal alguna de solución. Que trabaja. El comité convocó a ollas comunes, que sin embargo a pesar de intentar no se genere la violencia en esta manifestación, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de esta manifestación. La gente se volvió prepotente en su mayoría por lo que la violencia rondaba las calles. En muchos sectores que deseaban seguir su día a día y la regla era, o apoyas o estás en contra. Y muchos países vecinos llegaron a notar esto. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Bueno, Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra, a su ciudad, y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. no, no hay un país dividido. No diga eso. Haga ¿Por qué objetividad. no? Es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la calle. Hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien. Los días pasaban y nadie cesaba, la economía del país estaba en números rojos, la situación de las calles empeoraba. Y cada día se presentaba algún incidente de violencia entre ciudadanos. Bolivia entera estaba separada. Y quien en este momento lideraba la lucha nacional era Luis Fernando Camacho, que no daba brazo a torcer. Hasta que la violencia cobró víctimas. El 30 de octubre, Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas murieron en un enfrentamiento entre militantes y opositores cívicos. Luis Fernando acusó y señaló a Evo Morales de ser su culpa todos los acontecimientos ocurridos, ya que no dejaba libre la ciudad con su renuncia. Hasta finalmente transcurrido 21 días llegó el fin. El 10 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho ingresó al Palacio de Justicia con una Biblia en la mano y una carta de renuncia para Evo Morales.
quien, finalmente ese día renunció. En conocimiento de esto se arrodilló y rezó por Bolivia. Durante este tiempo Luis Fernando Camacho estaba en la cima de populismo y cariño con la ciudad. Tras la renuncia de Evo Morales, Janine Áñez asumió la presidencia de Bolivia siguiendo la sucesión por ser la vicepresidenta del Senado de ese momento, ya que Adriana Salvatierra también renunció. Por todo lo ocurrido en 2020 se volverían a hacer las elecciones presidenciales, y Luis Fernando Camacho inicialmente dijo que no le interesaba ser presidente y solo quería que Bolivia sea libre del marxismo. Posiblemente tengamos una alternativa de candidato que refleje la realidad y nosotros tenemos que seguir cumpliendo un mandato. Entonces, yo tengo una responsabilidad institucional, Fernando, frente al comité. Yo llevo apenas 8 meses de gestión en esta institución. Pero días después de postuló. La oposición este año hizo la peor estrategia, ya que en vez de centrarse en apoyar a un solo candidato, todos querían el poder, incluyendo a Luis Fernando Camacho, que al anexarse a Marco Pumari como vicepresidente, también tuvo problemas para coordinar quién sería vice y quién sería presidente. De que yo estoy prácticamente pagando por una candidatura, cuando hablamos de los $250.000, y no es correcto. Cuando hablamos de las aduanas, no es mi gobierno, te lo dije, y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduanas, no puedo ir. Y son mis principios. Ni siquiera condicionamientos, ni siquiera a la vicepresidencia. Eso es totalmente falso. Que me demuestren. Bolivia entera veía como todos eran hienas y buscaban su pedazo del pastel. No hubo coordinación alguna para elegir un representante, y así se pueda ganar al partido del MAS, que tras la huida de Evo Morales, también presentaría a un nuevo candidato, siendo este. Llegó el día de las elecciones y con ello el regreso a la realidad, siendo nuevamente vencedor el partido del MAS. Era notorio la preocupación de Luis Fernando, ya que no solo perdió, sino que terminó en tercer lugar, y con una posible demanda de golpe de estado. Después de perder se postuló a la gobernación de Santa Cruz, donde ganaría por amplia diferencia en 2021. Sin embargo, Luis Arce Catacora, una vez ganó la presidencia del estado, ordenó la aprehensión de Camacho por orquestar el golpe de estado de 2019, que días después se sabría. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos dicen, no, había algo por detrás. Había algo por detrás, porque no puede ser que deje una Biblia y a los 15 minutos renuncie, ¿no? Evidentemente no fue dejar la Biblia solamente, y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está de ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. La policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Camacho no salió de Santa Cruz, ya que en esta ciudad todos los protegían y sabían que podían tarde o temprano ir por él. Y así fue. Un fuerte contingente policial lo apresó el 28 de diciembre de 2022 y fue rápidamente llevado a La Paz para recluirse en el penal de Chonchocoro. Santa Cruz era el más interesado en que su representante regrese, y sin embargo los intentos de nuevas movilizaciones fracasaron, por lo que solo pudieron esperar a que decía la justicia sobre él. Durante este tiempo hubo vigilias por él, y mientras él era recluido era visitado por familiares y su esposa Fátima Jordan, que se casó con el reciente Mene en mayo de ese año. Algo curioso es que Camacho se había casado 4 veces antes, mucho macho de lomo plateado. En fin, durante toda esta época de su aprehensión la gente pasó a olvidarlo y así comenzaría su caída. Camacho cambió drásticamente su aspecto físico, pero no renunció a la gobernación de Santa Cruz, dejando a cargo a Mario Aguilera, su vicegobernador, donde su gestión y todas las promesas que hizo no se hicieron. Camacho no solo ignoró por completo y abandonó la ciudad que lo protegía, muchas obras quedaron pausadas y la coordinación con el alcalde tampoco era buena. Una vez fue liberado tras 1000 días estando preso. Camacho fue duramente criticado por su gestión totalmente desaparecida, y la excusa que ponía era haber estado preso. Que de verdad disculpen, porque si yo hubiera sabido que Mario Aguilera era un tipo que no tenía principio, yo nunca lo hubiera invitado a ser gobernador. Esto sí es ser irresponsable, gastarse los recursos que correspondían a la gestión 2024, y se lo gastaron en el mes de diciembre del 2023. Y la gota que derramó el vaso fue el incidente del estadio Tawichi Aguilera, ya que la Conmebol otorgó la final de la Sudamericana al estadio Ramón Tawichi Aguilera, que solo debía refaccionar todo y tenía un tiempo para ello. Más sin embargo, en esta gestión menos del 20% se avanzó y la Conmebol tuvo que quitarle la sede y dársela a Perú. Preguntémosle al gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca si leyó el contrato que él no firmó. Preguntémosle. Preguntémosle si conoce las cartas de intención de las empresas que presentaron su iniciativa privada para el modelo concesionario.
Camacho en muchos videos minimizaba la situación, argumentando que era culpa de Aguilera y viceversa. No, la pelota se veía, pero un poco en el medio campo no se veía oscurito. No está completamente calibrado y por eso mostró deficiencias evidentes que le restaron brillo al espectáculo. A los hinchas que estuvieron en el estadio le pedimos disculpas por eso, pero también vimos algo que nos llena de orgullo. Un equipo cruceño triunfa en su casa y a Blooming lo felicitamos. Muchos sectores se quejaron del nulo trabajo de la gobernación y para más Inri Camacho solo repetía lo mismo. Y ustedes, cruceños, que dieron su libertad, su vida para esa lucha, es la que nos compromete para que en este nuevo futuro... La mitad de la gente que lo apoyaba ahora solo lo ve como un político más y actualmente está postulando para su reelección para la gobernación. Que es más seguro que pierda por todo lo que ha demostrado y la bronca que generó en muchos amantes del fútbol del país. Y claramente no volverá la figura aquella de autoridad y simbolismo que tuvo en 2019. Lamentable por aquellos cruceños que le dieron su voto. Y hasta aquí este video. Espero te haya gustado y dejes tu poderoso me gusta. Recuerda que puedes seguirme en mis otras redes sociales y desde el próximo video mandaré saludos a los que comenten este video. Y tú dime, ¿de qué personaje de Bolivia te gustaría que hable en el próximo video? Nos vemos en el próximo video, mi insano amigo.